Muy buenas, yo soy Lisbeth Santos y les estaré hablando sobre la enfermedad del Alzheimer, el cual, como bien sabemos, es una afección cerebral progresiva e irreversible que se manifiesta inicialmente con la pérdida leve de memoria y con el tiempo provoca un deterioro cognitivo severo y a medida que avanza afecta las distintas áreas del cerebro responsables del pensamiento, la memoria y el lenguaje y la orientación. Como cromosomas implicados, ya que es una enfermedad poligénica, tenemos en el cromosoma 19 al gen APOE en sus variantes 2, 3 y 4, que es la más patogénica. En el cromosoma 21 tenemos el gen APP de la proteína precursora amiloide. En el cromosoma 14 tenemos al PSE1 de la presenilina 1 y en el cromosoma número 1 el gen PSEN2 de la presenilina 2. Como causa molecular principal tenemos a la acumulación de beta amiloide y ovillos de la proteína tau en las neuronas, provocando una inflamación y la muerte celular. Como síntomas generales tenemos la pérdida progresiva de memoria y la orientación, la dificultad para hablar o razonar y reconocer personas, cambios en la personalidad, apatía e irritabilidad. Como factores de riesgos considerables tenemos a la edad de más de 60 años, también el historial genético, ya sea que vengas de una familia que es propensa a tener esta enfermedad y de igual forma está en los genes, donde se puede predecir el comportamiento de la enfermedad aproximadamente. De igual forma tenemos otros factores como lo es los malos hábitos como fumar, no hacer ejercicio, no hacer estos juegos mentales o energizar la mente. De igual forma tenemos a la diabetes y estar expuesto a la contaminación. Son algunos de los factores que se pueden controlar. Ahora bien, entremos en materia. Para el diagnóstico, lo primero que se hace es una evaluación clínica y cognitiva con diversos tests como el MSNE, el Mini-CoG y el AD8. También tenemos a las técnicas de imagen como la MRI y el PET amiloide, que nos van a permitir ver más a fondo lo que sería el área del cerebro y la acumulación de la proteína de beta amiloide en las neuronas. Como técnicas moleculares tenemos la secuenciación, la detección del APOE4, el PSN1, el PSN2 y el APP a través de una PCR, también por la secuenciación Sanger, que detecta mutaciones específicas en genes conocidos, la NGS, que examina simultáneamente muchos genes y permite descubrir nuevos, y la Quantitative Multiplex PCR of Short Fluorescence Fragments, que identifica deleciones o duplicaciones en los distintos genes asociados. También tenemos el análisis de microsatélites, que rastrea la herencia genética dentro de las familias, y la utilización de bases de datos genéticas que ayudan a la interpretación si una mutación realmente causa la enfermedad, como lo es en el caso del Alzheimer. Otra técnica de diagnóstico que se está empezando a implementar son los biomarcadores, que como bien sabemos son sustancias que indican la presencia de material biológico o de un proceso fisiológico que se emplea para diagnosticar una enfermedad y ayudan a detectar los procesos moleculares que ocurren en el cerebro mucho antes de que aparezcan los síntomas. Estos pueden medirse en el líquido encefalorraquídeo o en la sangre y permiten identificar los tres procesos principales, que sería la acumulación de beta amiloide, la formación de ovillos de la proteína tau o el daño o la pérdida neuronal. En combinación de la péptidos amiloide, el biomarcador más utilizado es el de la combinación
de péptidos amiloides beta, el péptido amiloide beta 42 y 40, la tau total y la p-tau, que es la más precisa para predecir la patología del Alzheimer, y otros marcadores emergentes del líquido encefalorraquídeo incluyen al TREM2, al TSPO, al YKL40, dado que la recolección de LRC del líquido encefalorraquídeo es altamente invasiva, se prefieren biomarcadores que se estén utilizando en la sangre. Y de igual forma, en este caso tenemos al NFL y al GFAP, que están siendo más estudiados. Como tratamientos farmacológicos convencionales, tenemos a los inhibidores de acetilcolinetrasa, como lo es el donepeciolo y la ribastigmida. También tenemos a los antagonistas NMDA, como la memantina, y como tratamientos actuales tenemos a la terapia genética dirigida, la edición gracias a la CRISPR-Cas9 y la utilización de células madres. Las terapias con células madre consisten en el trasplante de células madre o sus derivados al cerebro para reparar el tejido y regenerar las neuronas dañadas. Las células más estudiadas son las células madre neuronales, que demostraron que el trasplante de NSC humanas en ratones modificados con el gen APP y PS1, donde la cognición mejoraba significativamente y se reducía la acumulación de las placas de beta amiloide. Además, las vesículas extracelulares derivados de NSC mostraron efectos neuroprotectores. De igual forma, tenemos a las células madres mesenquimales, que son más accesibles y se diferencian en varios tipos celulares. Los estudios aún preclínicos muestran la mejoría de la plasticidad neuronal y reduce las placas de beta amiloide y la inflamación, y restauran la barrera hematoencefálica. Las técnicas se han utilizado con el fin de detener el daño neuronal y reducir la acumulación de proteínas tóxicas. Estas técnicas varían según el tipo de gen que se busca corregir o activar, pero todos comparten el mismo principio: transportar el material genético mediante sistemas de entrega altamente específicos y seguros, principalmente en vectores virales o nanopartículas lipídicas. Mediante vectores virales, la adenoasociados, esta técnica se utilizó para introducir genes como el NGF y el CYP46A1 directamente en regiones cerebrales específicas, y gracias a el AAV, que bien sabemos que son virus que están modificados pero que no causan la enfermedad, sino que actúan como vehículos biológicos. De igual forma se está utilizando. Otra técnica utilizada fue mediante liposomas funcionalizados, en el caso de el BDNF, donde se utilizaron liposomas o pequeñas vesículas de grasa. Dentro de estos liposomas se transporta el gen o el ARN mensajero que codifica al BDNF. Esta técnica permite la entrega dirigida y mejora la penetración en el tejido nervioso sin causar una inflamación. De igual forma, otro estudio donde se utilizaron las nanopartículas lipídicas y peptídicas penetrantes. En lugar de usar virus, algunos estudios emplean nanopartículas lipídicas y recubiertas con péptidos que facilitan la entrada a las neuronas. Estas partículas pueden transportar genes o ARN terapéutico y liberarlo dentro de las células de forma de control. Se considera una alternativa más segura para las terapias en futuros humanos. Ahora veamos cómo se está utilizando CRISPR-Cas9 para mejorar el tratamiento del Alzheimer.
Según esta imagen, podemos ver cómo lo primero que se hace es que se realiza el diseño del ARN guía, que reconoce el gen objetivo, y luego la enzima Cas9 hace el corte en el ADN y permite la reparación o el reemplazo dirigido, eliminando las mutaciones o modulando la expresión de los genes. Los avances recientes incluyen un sistema de nanoestructuras que mejoran la entrega y reducen los efectos por fuera del objetivo, haciendo que la terapia sea más segura. Aquí podemos ver una tabla de los diferentes estudios que se están realizando, ya que sabemos que la CRISPR-Cas9 es una herramienta de edición genética que permite modificar los genes específicos asociados con el Alzheimer y se está usando en diferentes sistemas de entrega, como lo es en los letinovirus de CRISPR-Cas9 dirigidos al APP y a BACE1 para alterar la producción de las placas de beta-amiloide en las células humanas, y los modelos murinos, que son los ratones, en el Alzheimer familiar. De igual forma tenemos a los virus RAAB, de los virus adenoasociados, que gracias a la entrega de la CRISPR-Cas9 para corregir las mutaciones KM670 y el 671NL en el gen APP, reduciendo la producción de las placas amiloides en ratones transgénicos. De igual forma, se está utilizando el CRISPR dirigido a APOE4 usando lentinovirus o enzimas de aminasas conjugadas que permiten convertir la variante de alto riesgo, que es el APOE4, en la formación menos peligrosa, reduciendo la inflamación y la patología amiloide. Para concluir, yo quisiera enseñarles este artículo, el cual fue publicado el 7 de octubre de este mismo año, en el cual los investigadores propusieron una idea de investigación bastante interesante, que sería qué pasaría si pudiéramos reparar la barrera hematoencefálica para que ella misma vuelva a limpiar el cerebro. Para ponerlo en práctica, desarrollaron una nanomedicina inteligente, es decir, una terapia a escala diminuta capaz de interactuar con moléculas del cuerpo de manera precisa. Ellos crearon pequeñas nanopartículas llamadas polimerosomas hechas con materiales biocompatibles que actúan como vehículos programables. A estas partículas se le añadió la molécula llamada AngioPep2, capaz de reconocer los receptores específicos de la barrera hematoencefálica, llamada LRP1, que funciona como una puerta de salida para eliminar el exceso de beta-amiloide. Sorprendentemente, fue el equipo que descubrió que la cantidad exacta de las moléculas de AngioPep2 unidas a cada nanopartícula determina el éxito del transporte. Si la unión era demasiado fuerte, el sistema destruía la partícula, pero en caso de esto no sucedió. Por esto se utilizó el número exacto de 40 moléculas de AngioPep2, logrando una afinidad intermedia perfecta para atravesar la barrera sin ser degradadas. Estas nanopartículas se denominan A40POS. En solo 2 horas, los ratones tratados con las nanopartículas A40POS redujeron casi un 50% de la beta-amiloide en sus cerebros. Los niveles de beta-amiloide en sangre aumentaron 8 veces, demostrando que el sistema está expulsando correctamente la proteína. Como técnicas de imagen, pudimos ver aquí en la diapositiva como el PET-CT o la inmunofluorescencia focal. Se observó cómo las placas de beta-amiloide se movieron desde el tejido cerebral hasta los vasos sanguíneos, lo que confirma que la barrera está funcionando nuevamente. A nivel celular, se vio que los receptores LRP1 volvieron a expresarse correctamente y que las rutas de transporte
intracelular se reactivaron, mostrando la disminución de las proteínas degradadoras como la RAB5 y el aumento asociado al transporte como el PAC-SYN2. Pero algo más sorprendente vino que los ratones tratados recuperaron su memoria y habilidades cognitivas en las pruebas de laboratorio de Morris. Los animales aprendían más rápido y recordaban las ubicaciones de las plataformas y mostraron comportamientos normales para construir nidos y buscar cosas dulces. Buenas, mi nombre es Gabriela Calderón. Vamos a seguir con la siguiente enfermedad, que es la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva que está causada por mutaciones en el gen de CFTR, que es un regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Básicamente, se van a medir la conducción eléctrica por los iones de cloruro, que yo les voy a explicar un poquito más adelante. Este gen se localiza en el cromosoma 7, específicamente en la posición 31.2. Este se encuentra en las membranas apicales de células epiteliales en diferentes órganos, como es el pulmón, el páncreas, el intestino, glándulas sudoríparas y el tracto reproductor. Esta enfermedad varía en cuanto a población, encontrándose una entre 3.000 nacimientos en poblaciones caucásicas, descendiendo en poblaciones europeas y por último en poblaciones asiáticas. En un estudio realizado en la Universidad de Chile en 2023 se vio que había un aumento de la enfermedad en poblaciones hispánicas. Esto se ha creado una hipótesis de que tiene una relación con el cólera, ya que existe una toxina que es excretada por el cólera que hace que el cloro salga en grandes cantidades de la célula, ocasionando la pérdida de agua y por tanto el agravamiento de la diarrea en el cólera. Aquellas personas que tuvieron una mutación en este gen impidieron la salida del cloro, por lo tanto se cree que existe una correlación en que todavía haya una prevalencia en este tipo de poblaciones caucásicas. Este gen codifica para una proteína del mismo nombre, un regulador de conductancia, que crea un canal iónico para poder regular el movimiento entre los iones de cloro y el agua. En su funcionamiento normal, como se puede ver, la proteína se abre y deja pasar los iones de cloro para poder hidratar o refrescar el moco que se encuentra en la superficie. Cuando existe una mutación, esta proteína se ve afectada, por lo que o no llega o tiene un mal funcionamiento en la membrana. Esto ocasiona que el moco no pueda refrescarse y se acumule un moco espeso y pegajoso en los órganos que mencioné anteriormente. Mutaciones en este gen no solamente alteran el transporte de iones de cloro, sino también el transporte de iones de sodio, ya que evita la reabsorción de sodio y ocasiona el exceso de este. Hasta la fecha existen alrededor de 2.000 mutaciones, solamente 382 de ellas son consideradas patogénicas y se agrupan en 6 clases dependiendo del defecto celular que tengan, como la no síntesis, el bloqueo de procesamiento, bloqueo de regulación, reducción de conducción, síntesis reducida o la reducción de la vida media de la proteína. La delección de la fenilalanina en la posición 508 es una de las mutaciones más estudiadas en biotecnología. Básicamente, esta proteína, que está compuesta por 2 pares de dominios y un dominio independiente, el dominio M2 no puede unirse al subdominio N1, como podemos ver en la imagen de la derecha, lo que da un mal plegamiento de la proteína. En caso de que esta proteína pueda unirse a la membrana, esta afección en el dominio N1 evita que se haga una dimerización, o sea, se unan los dominios N1 y N2, lo que no permite el cambio conformacional de la proteína y no puede pasar los iones de cloro
hacia la superficie. El impacto que tiene la fibrosis quística en la calidad de vida se ve en infecciones pulmonares recurrentes, ya que este espesor del moco obstruye las vías respiratorias, al mismo tiempo que crea un ambiente para el crecimiento bacteriano de bacterias como Pseudomonas aeruginosa. También insuficiencia pancreática, ya que evita o obstruye la liberación de enzimas digestivas que conducen a la mala absorción de nutrientes, por lo tanto, la desnutrición, y también a la infertilidad en los hombres, ya que se obstruyen los conductos deferentes, por lo tanto los espermatozoides no pueden salir de manera normal. Ya adentrándonos a las 3 fases de prevención, diagnóstico y tratamiento, y enfocándonos en las técnicas moleculares, tenemos el análisis de secuenciación de ADN. Esto es para la detección de heterocigotos a través de las herramientas de secuenciación de nueva generación para aquellas mutaciones que no son tan comunes como la M470V y la PCR para mutaciones ya más comunes como la selección de la fenilalanina mencionada anteriormente. También tenemos el diagnóstico genético preimplantacional, que ya es para parejas que son conocedoras o que son portadoras de la enfermedad. Se hace una extracción de la célula embrionaria y se hace una amplificación por PCR adenada o una amplificación del genoma completo para tener material genético suficiente. Luego se amplifican los exones que son críticos, son conocedores que pueden tener la mutación, y se van a seleccionar aquellos embriones que son sanos o portadores para poder hacer la transferencia uterina. Continuando con la fase de diagnóstico, se hacen 2 técnicas que no son técnicas moleculares, pero sí son previas a continuación con un análisis genético. El primero de ellos es el cribado neonatal, en donde se cuantifica la cantidad de la proteína tripsina inmunoreactiva, ya que grandes cantidades de esta proteína son un indicador de que existe una acumulación por el espesor del moco. También existe la prueba del sudor, en donde por las altas concentraciones de cloro y sodio, se puede considerar que concentraciones superiores a 60 micromol sobre litro, pues son diagnósticas. Como técnica molecular tenemos el Western blot. No es una de las técnicas más utilizadas, ya que esta no proporciona el tipo de mutación que tuvo la proteína, pero sí es útil en investigaciones donde básicamente nos va a decir si existe o si la proteína tuvo una maduración o no. En caso de que la proteína haya madurado, pues se va a ver una banda alrededor de los 170 kilodalton, y cuando no sucede esto, pues se va a ver una banda alrededor de los 150 kilodalton. También tenemos el análisis genético de confirmación, en donde se va a hacer un panel de secuenciación de este gen mediante técnicas de Next Generation Sequencing o de PCR de alelo específica. También suelen utilizarse la multiplex para identificar mutaciones, como dije, específicas de más de una variante. Luego tenemos la técnica de High Resolution Melting Analysis, en donde se va a determinar la mutación que tenga el paciente dependiendo del tiempo que dure la cadena de ADN en abrirse luego de exponerla a altas temperaturas. Se va a hacer una comparación entre la curva normal en cómo se separan la hebra del ADN con muestras de pacientes con mutación. Se hacen variaciones, un aumento de la temperatura en variaciones de 0.1 a 0.2 por segundo, y se detecta por desplazamiento el tipo de mutación que tiene. Una curva normal es sin mutación, una curva desplazada con mutación y una curva mixta pues se considera portador. Ya para la fase de tratamiento tenemos algunos moduladores del regulador de conductancia. Se utilizan correctores y potenciadores o una combinación de ambos. Los correctores se utilizan para estabilizar el plegamiento de la proteína y los potenciadores se utilizan para aumentar la apertura del canal de aquellas proteínas que ya están en la superficie celular, y se ha verificado que el uso de ambos correctores y potenciadores pues restaura la función del canal hasta un 60%. Y por último tenemos el tratamiento con ARM, en donde se utiliza ARM sintético, que tiene una versión o es una versión funcional de este gen. Esta es administrada a través de las vías respiratorias a las células epiteliales.
Y ya en 2018 se pudo hacer un estudio con ratones en donde se pudo recuperar el 55% del flujo de los iones de cloruro. Actualmente, en 2024, se administró a pacientes sanos y en enero del 2025 se administró al primer paciente con fibrosis quística. Esto es un tratamiento temporal, no se adhiere al ADN de la persona, por lo que se tiene que dosificar periódicamente y existen limitaciones, ya que tanto la inestabilidad del ARM, la obstrucción de las nanopartículas lipídicas por el moco espeso y el ataque del sistema inmunológico son un reto para que este tratamiento pueda ser factible.